infecciones del sistema nervioso. Como todo tejido, puede ser invadido por cualquier tipo de microorganismo. El cerebro no está exento. Puede ser invadido por cualquier tipo de microorganismo. Ustedes lo conocen todos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Parásitos, bacterias, virus Y hongos. y hongos, exactamente. Con relación a la invasión parasitaria, yo no les mandé ninguna diapo. Vamos a ver algunas aquí. Por ejemplo, estas. ¿Están mirando? Sí, profe. Se ve la diapositiva, pero todavía no ha cambiado, ¿no? Ah, la diapo se ve. Pues el sistema nervioso puede ser invadido por cualquiera de esos tipos de microorganismos. La parte parasitaria, la más común, son los helmintos. Ustedes ven aquí una invasión parasitaria, todos esos círculos negros con ese punto blanco en el centro. Es una invasión de neurocisticercos. O sea, el cisticerco es la larva o el quiste o el escole de Taenia solium, que es la del cerdo, ¿verdad? También tenemos otros animales, pero esta es la más común, que nosotros somos muy dados a comer la carne de cerdo. Entonces, como ustedes pueden ver, ese cerebro está minado, se le llama cerebro en cielo estrellado. Todo eso son neurocisticercos. Están vivos, eso que tienen el círculo oscuro con el punto negro. Aquí, este que está todo blanco probablemente esté muerto, pero sigue teniendo efecto cerebral porque ese tejido ahí ya murió. O sea, no es funcional ahí ese tejido y nosotros entonces lo que le damos es antiepiléptico. Miren eso, cómo están. Esos están todos muertos, prácticamente. Aunque eso es una resonancia. Ese cerebro probablemente no piense, esté totalmente demenciado. Porque todas esas lesiones han destruido tejido alrededor. Ese es neurocisticerco. Tenemos otro tipo de invasión parasitaria, que es la del Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis también es común por el advenimiento de los virus, ¿verdad? Pacientes con HIV-Sida, una invasión de toxoplasmosis cerebral, pues lo que nos da es unas lesiones también en círculo, pero son más grandes y coalescen. Déjenme ver si hay alguna imagen por aquí. Coalescen y hay que hacer diagnóstico diferencial con linfomas. Miren, esas son imágenes de toxoplasmosis. Esta es de neurocisticerco, esta de abajo. Pero ellas hacen lo contrario del neurocisticerco. Tienen un anillo alrededor blanco en vez de ser oscuro, con el centro oscuro, al revés del neurocisticerco.
Hay que hacer diagnóstico diferencial de todas maneras. Miren ahí, un círculo brillante con un punto negro en el centro. Eso es toxoplasmosis. Esos también pueden ser de diferentes tamaños, al igual que la neurocisticercosis. Todas esas son neurocisticercosis. Esto parece un infarto cerebral, parece un tumor de otra índole, pero hay que hacer diagnóstico diferencial. Esa probablemente sea una o varias que hayan coalescido. Bien, para que haya una manifestación de toxoplasmosis cerebral, el organismo debe tener conteo de células menos de 100. Que haya un compromiso de la inmunidad humoral importante. Bien, vamos entonces con las bacterianas. A ver si nos da tiempo concluir las bacterianas y las virales. Entonces, las infecciones bacterianas del sistema nervioso, toda infección del sistema nervioso, toda infestación es una emergencia neurológica. Las infecciones pueden alcanzar el cerebro mediante 3 mecanismos. La vía hematógena, que es la más común, la extensión de infecciones de estructuras vecinas y se extiendan hacia el cerebro, o la iatrogenia. La iatrogenia es la que hacemos nosotros, ¿verdad? El Streptococcus pneumoniae era el más frecuente, o es el más frecuente, pero debido a las vacunas, nosotros tenemos menos afectación del sistema nervioso por microorganismos. Anteriormente era el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis, que son patógenos de la vida adulta. Para que esto se dé, debe tener alteración de la barrera hematoencefálica, las barreras fisiológicas, una alteración, un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica hace que sea más vulnerable a la invasión de microorganismos extraños. También la alteración del pH, de la flora, etc. El microorganismo va a depender desde dónde se produce, desde dónde es el foco de infección, hematógena o estructuras vecinas. Podemos tener afectación de las meninges, afectación del tejido cerebral, afectación de las estructuras de la médula espinal, afectación de los ganglios y afectación de las raíces. También cuando tenemos una infección en las estructuras vecinas como los huesos del cráneo o las venas diploicas del cráneo, pueden mandar trombos infectados. La osteomielitis de los huesos del cráneo pueden invadir también la dura madre, producir absceso, producir derrame pleura, subdural, etc. La más frecuente de las infecciones del sistema nervioso son las meninges. Las meningitis son las que más frecuentemente pueden ser invadidas, pero podemos tener también extensión más allá de las meninges, incluyendo tejido cerebral, y ahí tenemos meningoencefalitis. Encefalitis involucra el tejido cerebral. Cuando esas infecciones se acumulan, se encapsulan por el mismo organismo, el mismo cerebro,
pues ya se llaman abscesos cerebrales. También son de origen infeccioso, mayormente bacteriano. Pues las meninges, cuando son invadidas, pues el líquido cefalorraquídeo también es invadido, se refleja toda invasión en el líquido cefalorraquídeo, que está localizado en el espacio subaracnoideo. Entonces, ese es un medio diagnóstico, el estudio del líquido cefalorraquídeo. 2 a 4 casos por cada 100.000 habitantes puede ser afectado de la meningitis. Los microorganismos, como le decía ahorita, dependen de la edad. El Haemophilus influenzae de 3 meses a 6 años, y ya en el niño mayor y el adulto joven, la Neisseria meningitidis, y el Streptococcus pneumoniae ya del adulto mayor. Estos porcientos era de frecuencia, pero ya con la vacuna, la frecuencia era Haemophilus influenzae a la cabeza, luego Neisseria meningitidis, y por último el Streptococcus pneumoniae. Esto ahora se ha invertido debido a las vacunas. Las bacterias generalmente invaden la nasofaringe. De la nasofaringe pasan al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo, produciendo una bacteremia, llegan alterando la barrera hematoencefálica por la misma bacteremia al sistema nervioso. No siempre una invasión, no siempre una bacteremia va a invadir el sistema nervioso central, no siempre. Las manifestaciones clínicas, tenemos esta tríada, es una tríada clásica. En el 85% de los casos puede darse esa tríada: cefalea, fiebre y rigidez de nuca. La rigidez de nuca consiste en, al flexionar la cabeza, el paciente no puede, le duele la cabeza, y no puede flexionar, hay una rigidez al flexionarla de forma pasiva. Usted le dice al paciente que deje la cabeza flácida, que la mueva usted, y él no puede, le duele, o no le pasa de ahí. Tenemos diferentes grados. Aquí debe ser, ¿verdad?, hasta el final. Se quedan ahí, grado 1, se quedan aquí, grado 2, y así. Tenemos acompañando 2 signos neurológicos, acompañando la rigidez de nuca, que es el signo de Kerning y de Blusinski. El signo de Kerning y de Blusinski consiste, este es el de Kerning. Cuando el examinador levanta la extremidad y la flexiona, el paciente flexiona la cabeza, así, de forma refleja, y también le da dolor. Para buscarlo, el paciente se pone en decúbito supino. El de Blusinski es al revés. Al flexionar el examinador la cabeza, el paciente flexiona las extremidades, una o las dos, y le duele también. Kerning y Blusinski. Solamente tenemos Kerning y Blusinski. Perdón. Salud, doctora. Salud. Solamente tenemos estos signos cuando tenemos rigidez de nuca. La confusión, el delirio y la disminución del estado de conciencia pueden darse dependiendo de la magnitud de la infección. Podemos tener náuseas, vómitos, mialgia, fotofobia y crisis epiléptica en un 40%. Los vómitos pueden o no ser en proyectil. Cuando son en proyectil, son signos de hipertensión intracránea. Podemos también tener otras complicaciones como parálisis de los pares craneales, principalmente el 3, el 4, el 6, el 7 también en ocasiones. Los pares craneales
son también invadidos. Los déficits focales, o sea, que haya una parálisis de alguna de las extremidades, pues también son complicaciones y nos hacen pensar más que en una meningitis, en un absceso cerebral, o sea, en una infección más localizada. En los neonatos y en los ancianos, las edades extremas pueden estar ausentes todos estos síntomas, todos estos signos. Puede ser solamente que tengamos un llanto, un tono agudo, una cefalea, una irritabilidad y solo eso. No haya fiebre y no haya los signos de lides de nuca. Los ancianos también, el cuadro en anciano puede ser de inicio lento, insidioso y pasar desapercibido. La invasión por neumococo, meningococo, la invasión por meningococo, o sea, la Neisseria meningitidis, puede producir en un 30% un foco supurativo infeccioso con afectación en piel. Y esta es una meningitis fulminante. Se llama meningococcemia. Las petequias coalescen en la piel y el cuadro evoluciona de forma rápida y se lleva el paciente en 24 horas. Es sumamente infeccioso. Para hacer el diagnóstico, la punción lumbar es necesaria para extraer el líquido cefalorraquídeo y evaluar, analizar todos estos puntos. Para hacer la punción lumbar y extraer el líquido cefalorraquídeo es necesaria previamente una tomografía de cráneo para descartar tumores, descartar lesiones que ocupen espacio y aumenten la presión intracraneal. Si la presión intracraneal, si hay masa ocupante de espacio, está contraindicada. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando está aumentada, muy elevada la presión intracraneal, y a usted puncionarlo, sacarle líquido, va a hacer que el cerebro baje hacia el agujero magno, salga por el agujero magno, y eso se llama herniación. Al herniarse va a comprimir las estructuras del bulbo que tienen los centros vitales, cardiorrespiratorios. Entonces el paciente se va, se hernia, ¿verdad? Lo matamos por la punción. No lo mató la enfermedad. Entonces está contraindicado si hay un aumento de la presión intracraneal, si una masa ocupante de espacio. Aunque ustedes ven que la presión está un poquito elevada al extraer el líquido cefalorraquídeo, está un poco elevada, no mucho. El aumento de las proteínas, recuerden los niveles normales para saber que hay aumento. Las proteínas van de 15 a 45. La glucosa, las 2/3 partes. En infecciones bacterianas vamos a tener aumento de las proteínas y disminución de la glucosa. Eso es indicativo casi el 100% de una infección bacteriana. Las infecciones virales, las proteínas pueden estar ligeramente elevadas, pero la glucosa estará normal. Debemos hacer glucosa en sangre para comparar, porque si el paciente tiene una hiperglicemia, por ejemplo, es diabético, pues entonces nos puede confundir de que no haya una disminución de la glucosa, y sí lo hay, ¿verdad? Tenemos que determinar las 2/3 partes de la que haya en sangre. Pleocitosis se llama pleocitosis a la invasión de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Entonces habrá pleocitosis importante. Recuerden que la celularidad solo en líquido cefalorraquídeo solo es de 0 a 3 células, y estas deben ser linfocitos. Entonces vamos a tener más de 10 células, y si hay polimorfonucleares, uno solo que haya
es indicativo de una meningitis. La tinción de Gram generalmente no se encuentra. En el 60% puede haber, pero no siempre vamos a tener una tinción de Gram positivo. Los cultivos tampoco lo vamos a tener en un 100% de los casos, apenas un 40% vamos a tener tal vez cultivos positivos. Así que el tratamiento debe ser de inmediato, es una emergencia neurológica y debe ser empírico, debe iniciar empíricamente. Luego de que usted haga el diagnóstico, le hace la punción, le saca el líquido, entonces procede al tratamiento antes aún de esperar los resultados. Eso se llama tratamiento empírico. Después que salgan los resultados, ustedes saben que el cultivo dura 4 a 5 días, entonces se orienta hacia la sensibilidad de ese cultivo, porque el cultivo generalmente se acompaña de antibiograma. Cuando hablamos de menos de 1000 células y que estas pueden ser linfocitos, puede ser que hablemos de una meningitis maltratada, o sea, decorticada se llama. En inmunodeprimido podemos tener una invasión bacteriana con linfocitos y no con polimorfos nucleares, ya eso es como si fuera una contradicción, una paradoja, pero es por el uso de inmunodepresión o abuso de antibióticos. Ya produce resistencia. Y también en las meningitis por tuberculosis podemos encontrar linfocitos en vez de polimorfos nucleares o granulocitos. El diagnóstico diferencial vamos a hacer con víricas, con rickettsiosis, con tuberculosis, con micóticas, parasitarias, con hemorragia subarachnoidea. Es muy típico, la hemorragia subarachnoidea se acompaña de lides de nuca, pero aquí no hay un proceso infeccioso previo, sino una cefalea de inicio súbito. Aunque si el paciente pierde la conciencia, broncoaspira, puede haber posteriormente por broncoaspiración una neumonía y esa sea la causa de fiebre. La meningitis carcinomatosa, los abscesos cerebrales, el empiema sudural, la encefalitis vírica, todos son diagnósticos diferenciados. El tratamiento hay que tomar en cuenta si es alérgico a las penicilinas, porque ese es el medicamento de elección, el uso de la penicilina en sus derivados. Si hay alergias del paciente, entonces utilizamos cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, y todos esos medicamentos a altas dosis para que venzan la barrera hematoencefálica. Son dosis doble. Nosotros usamos para una neumonía una ceftriaxona de 1 gramo. Para el cerebro se necesitan 2 gramos cada 12 horas. Nosotros utilizamos el esquema de ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas, o si se necesita ampicilina o penicilina, si es cristalina, utilizamos dosis súper elevada, 5 millones cada 4 horas. La ampicilina, 4 gramos cada 4 horas. Y la ampicilina se utiliza cuando tenemos sospecha de Listeria meningitidis, que es una bacteria de replicación lenta y que tiene predilección por las edades extremas de la vida. Si el paciente es menos de 20 años, 15 años, pues se le agrega ampicilina de forma empírica, y si es mayor de 50 años, por este microorganismo, la Listeria monocytogenes. El traumatismo y pacientes neuroquirúrgicos y pacientes que sospechamos que puede estar tener lactamasas que hacen resistente, entonces le ponemos vancomicina además, o una cefalosporina de tercera generación, como le dije, la ceftriaxona, más la vancomicina.
nosotros lo utilizamos ambas, la cefalosporina y la vancomicina, dosis de 1 gramo por 1 gramo cada 12, diluida en 100 cc de salino, y se pasa lento, muy lento. Si se pasa rápido, produce lo que se llama el síndrome del hombre rojo, porque produce un ras al pasar muy rápido la solución. Pues la persona cree que es una alergia, que bueno, que están totalmente rojos. Es por el paso rápido de la vancomicina. Una vez obtenido el cultivo, pues nosotros lo manejamos conforme a lo que dice el cultivo. Los estreptococos son muy sensibles a la cefalosporina, más a la vancomicina. Los cocos gram negativos, como la Neisseria, la benzilpenicilina, los bacilos gram positivos son sensibles a los aminoglucósidos, la ampicilina, y los bacilos gram negativos a la cefalosporina más aminoglucósidos. Los días de tratamiento, 7 a 10 días. Para el meningococo, para el neumococo, 10 a 14 días. Para la listeria debe ser más de 14. Y para ya los bacilos, como la tuberculosis, más de 21 días de tratamiento. Así que mínimo tenemos que durar con el paciente 7 días si no tenemos un microorganismo ya determinado. Generalmente solo tenemos un cultivo positivo en un 40%. Tenemos el tratamiento coadyuvante, que son los corticosteroides. Se utiliza la dexametasona. Eso es para estabilizar la barrera hematoencefálica, pero no obstante es controversial, y además para inhibir las citocinas que se liberan cuando la cápside del microorganismo cae en el tejido cerebral. Cuando muere el microorganismo, ese organismo muerto produce una reacción inflamatoria, y para eso nosotros utilizamos los corticosteroides. A dosis inicial de 0.15 miligramos por kilo, y luego continuamos con 0.10 miligramos por kilo cada 4 horas. Por lo menos los primeros 4 días, que no sabemos qué microorganismo es, debemos utilizarlo. Luego del 4 días, nosotros lo suspendemos. Y le decía que es controversial porque muchos dicen que disminuye la penetrancia del antibiótico. Si tenemos otras sintomatologías como crisis epiléptica, pues tenemos que utilizar las benzodiazepinas y los antiepilépticos. La anticoagulación puede utilizarse si el paciente está muy apalaterado, muy en cama, profiláctica. Y la plasmaféresis también puede ser utilizada cuando hay mucha inmunoglobulina circular. Las complicaciones, ya les comenté anteriormente, los signos focales como parálisis de extremidades, alteración de pares craneales. Cuando hay derrame subdural, generalmente hay una fiebre persistente, y este mal pronóstico, los pacientes fallecen. El derrame subdural es que ese líquido cefalorraquídeo se convierte totalmente en un contenido purulento, y eso va a taponar todas las granulaciones aranoideas que absorben el líquido cefalorraquídeo, y posteriormente tendremos hidrocefalia. Y aún así, sin tener el derrame subdural, también podemos tener hidrocefalia por invasión también de los microorganismos a las granulaciones aranoideas. Y en ese caso hay que hacer un procedimiento quirúrgico para hacer derivación, drenaje de ese líquido, porque va a producir mayor hipertensión intracraniana. Tenemos microorganismos de vigilancia epidemiológica, como son el neumococo, el meningococo, la Listeria monocitógenes y la Haemophilus influenzae, que hay que dar tratamiento preventivo, vacunar todo el entorno cuando hay un brote de estos microorganismos. Y la Neisseria meningitis, recuerden que debemos prevenir la meningococcemia, que es
la meningitis fulminante. La profilaxis tenemos que hacerla con todo lo que sospechamos el meningococo, con rifampicina 600 cada 12 por 2 días en adultos y 10 miligramos por kilo cada 12 en niños en edades de mayores de 1 mes a 12 años. Si tenemos embarazadas, utilizamos cefalosporina de tercera generación como tratamiento preventivo, la ceftriaxona. Con solo una es suficiente. Lactantes menores de 2 años, pues también utilizamos ceftriaxona. Si no hay rifampicina, podemos utilizar también la ciprofloxacina, que es una quinolona. También el Haemophilus influenzae, tenemos que utilizar vacunas y quimioprofilaxis con rifampicina. La listeria monocytogenes, existen las vacunas, y se le agrega la ampicilina, como le dije, y un tratamiento mayor de 14 días. Los patógenos nosocomiales, ya conforme a lo que nosotros sospechamos, si hay un catéter puesto a nivel cerebral y este se infecta, etc. Las infecciones virales no nos va a dar tiempo, o sí, no va a dar tiempo, vamos a hacer las infecciones virales. Como ya tenemos los 40 minutos pasados, Wilber, vamos a terminar esta y a recomenzar.